Muy bien, vamos a ver un tema que se llama los dones del Espíritu Santo, ¿ya? La vez pasada y en clases anteriores hemos estado viendo todo lo que son los pecados, ¿no? Y que lamentablemente cometemos y que lamentablemente son errores en nuestra vida que debemos subsanar. Pero así como hay eso, también tenemos la facultad de poder acceder a estos dones del Espíritu Santo, ¿no? Que en definitiva inclusive hasta son opcionales, inclusive hasta también son voluntarios y también están ahí solamente para ser tomados por nosotros, ¿no? Pero ¿qué es un don, por ejemplo? ¿Don? ¿Y qué es dones del Espíritu Santo en sí? Vamos a ir definiendo algunas cosas. Por ejemplo, estos dones son una prueba clara que Dios se comporta como un padre que nos quiere y nos ayuda a seguirlo. Aunque para experimentar su amor es necesario que nosotros también nos comportemos como sus hijos. Los dones sostienen la vida moral del cristiano y lo hacen dócil y sensible a la voluntad de Dios. ¿Qué es un don, por ejemplo? Dádiva, regalo, presente, en especial el que un ser superior hace a alguien. Ya, es un don, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué es el Espíritu Santo? En el cristianismo es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, sabemos que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ya? Y el Espíritu Santo tiene algunos momentos en la Biblia en los cuales aparece, ¿se entiende? Entonces, eh, vienen de esta entidad los dones, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá hay un sustento bíblico, porque Corintios, la primera carta de Corintios, habla sobre esos dones del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de las lenguas. ¿No? Es un poco el sustento religioso, el sustento bíblico que tiene esta parte. Dice que pueden haber muchos dones, ¿no? Pero el Espíritu es el mismo y el Dios que los administra y los distribuye es el mismo, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Por ejemplo, ¿y cuáles son esos dones, por ejemplo? El primer don es el don del consejo, ¿no? En el momento en el que lo cogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada hacia Jesús como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. Muy bien. Por ejemplo, el consejo muchas veces es un don que lo tienen, por ejemplo, eh, las personas que de una u otra manera difunden la palabra de Dios, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, en las parroquias hay muchos muchachos que hacen catequesis, no los que van a la catequesis, no los que actúan de guías, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen esa facultad o deben tener esa facultad. Bueno, un cura, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Los docentes también tenemos algo de eso, lógicamente, ¿ya? ¿Se entiende? Pero no es complicado, porque es solamente haber estudiado la palabra de Dios, haber tenido en cuenta la teología y de acuerdo a eso aconsejar. Asimismo el entendimiento, ¿no? Que el entendimiento, por ejemplo, es cuando hemos estado leyendo la Biblia, por ejemplo, con ustedes,
algunos pasajes, o mejor dicho, algunos libros del Antiguo Testamento, y poder ir entendiendo la historia de Dios, ¿no? Toda la historia de salvación del pueblo de Israel y todo ello, ¿no? También es un don eso. Pero justamente se dan cuenta que los dones del Espíritu Santo no es que tú nazcas con eso, sino que tú mismo puedes ir construyéndolo. Y eso es lo más importante, lo más significativo y lo mejor, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno dice, yo tengo el don de pintar. Sí, pero no todos saben pintar. Yo tengo el don de tocar un instrumento. Yo tengo el don de jugar fútbol. Pero a veces no se nace con eso. Sin embargo, este, hay cosas con las que no se nace, pero que en definitiva podemos ir haciendo, podemos ir consiguiendo con el tiempo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la sabiduría, por ejemplo, no es sencillamente la sabiduría humana, que es el fruto del conocimiento y de la experiencia. La sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa a lo lejos, ver cada cosa a lo lejos de Dios. Es sencillamente eso, ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo. No, es simplemente, digamos, eh, de poder asimilar todo, de poder entender todo, ¿se entiende? Y tomar el mundo con los problemas que nos pasan, las cosas que nos pasa, ahí está, creo que lo mejor sería esto, ¿no? Tomar las lecciones de cada cosa que sucede, ¿no? Así mismo, por ejemplo, la fortaleza es justamente eso, ¿no? Es paciencia ante las pruebas, es justamente acatar todo esto de la mejor manera, ¿no? El ser humano es un ser humano digno, es un ser humano fuerte, un ser humano mentalmente que puede soportar todas esas situaciones complicadas en la vida, ¿no? Y la ciencia, por ejemplo, se pone en relieve que Dios se complace de su creación, subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. El término de cada jornada está escrito. Y vio Dios que era bueno. Dios ve que la creación es una cosa buena, es algo hermoso, ¿no? La ciencia, por ejemplo, en este caso sería el entendimiento, por ejemplo, de la creación, ¿no? Que es lo que vemos en el Génesis, básicamente eso, ¿no? Y por otro lado la piedad, que es la misericordia, ¿no? Que es un poco entender, ser un poco filántropo, un poco solidario, comprensible a la realidad del prójimo, ¿no? Y el temor de Dios, lógicamente, más que un temor es un respeto, ¿no? Y entender que es su máxima creación.